Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un queque con pasas. Es una receta muy sencilla y muy rápida de preparar. Para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de harina de fuerza, 130 gramos de mantequilla en pomada, 100 gramos de azúcar, 170 gramos de pasas. Yo tengo aquí una mezcla de pasas, arándanos, ralladura de naranja y un poco de ron, pero podéis utilizar solamente pasas sin añadirles nada. 2 cucharaditas de azúcar de vainilla. También necesitaremos una cucharadita de levadura química y 2 huevos medianos. Todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. En un bol amplio ponemos todo el azúcar de vainilla, la mantequilla y batimos todo durante unos 4 minutos hasta que la mezcla doble su volumen. Añadimos 2 huevos y volvemos a batir durante otros 2 o 3 minutos. Mezclamos la harina tamizada con la levadura química y una pizca de sal. Añadimos las pasas a la mantequilla batida y empezamos a añadir la harina poco a poco. La textura final de la masa tiene que ser cremosa y esponjosa. Hoy voy a utilizar un molde de aluminio. Abajo en la descripción dejaré las medidas del molde. Lo untamos con aceite de girasol y vertemos la masa en su interior. Y alisamos la superficie. Para hacerlo más fácil, yo mojo la espátula con agua y la paso por encima. Luego hago un corte con la espátula en el medio para que el queque se abra justo ahí y no en los lados como puede pasar a veces. Lo horneamos en horno precalentado a 170 grados durante aproximadamente 1 hora o hasta que se dore y esté seco por dentro. Podemos comprobarlo pinchando el queque con un palillo en el centro. Si sale seco,
El queque estará en su punto. Si sale con restos de masa, necesita un poco más de tiempo en el horno. Espero que os guste y os animéis a prepararlo. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.